Aquí es donde se inicia una vez abierto el MATLAB. En el comando, en la ventana de comandos se escribirá la palabra guide. En esta tendremos que darle a dice blank guide default para iniciar nuestro programa. Nos abrirá esta ventana completamente en blanco. Aquí debemos abrir y dejar varios nuestro formulario o nuestra ventana de imagen, por así decirlo, donde tenemos que meter botones, así como también radio buttons. Todo esto de manera organizada. Y algo muy importante es poner el button group, porque esto va a organizarlos y separar los botones para que podamos hacer cambios dependiendo de la acción que queramos realizar, si hay un cambio dentro o no. Aquí ya un ejemplo de cómo debería haber quedado el formulario. Esto de manera directa. Aquí lo pueden cambiar como ustedes quieran o de otra manera, pero esta debe seguir esta estructura donde tiene que haber dos grupos botones, un text edit donde tú vas a poder ingresar la función, así que donde se va a mostrar la respuesta, y otros dos text edit donde se van a meter las siguientes variables dependiendo si sea para derivar, integrar o una ecuación diferencial. Enseguida una de las primeras cosas que tenemos que hacer es darle clic derecho a uno de los dos grupos. De todo modo vamos a tener que hacer lo mismo con los dos. Darle View Callbacks y darle en Selection Change. Esto inmediatamente nos enviará al código. Aquí tenemos varias partes del código. Desde aquí el inicio donde se crea y se establece la forma del programa, porque una cosa importante es que se van a generar dos archivos, uno con la imagen y otro con el código. Aquí donde vamos a modificar el código es la parte importante. Primero tenemos aquí una función texto, que aquí nada más se va a dejar tal cual. El txt función también se va a dejar en blanco como viene de efecto. Txt respuesta igual. Y lo importante va a venir ahora en CM de calcular, que es el botón de calcular, que en este caso sería en defecto este. Pero antes de hacer esto tenemos que regresarnos a donde nos había mandado originalmente. Y que en este caso vamos a irnos al de RDG parámetros, que en este caso sería este. Antes de esto tienen que cambiarle todos los nombres haciendo doble clic, yéndose a tag y cambiar el nombre por el que ustedes decidan, que normalmente debe ser RDB y un nombre en específico. Y aquí mismo tenemos que poner una variable donde obtendremos cuando dentro del parámetro de grupos, que es el de acá, se va a crear unas funciones. Se tiene que hacer lo mismo para este caso. Dar clic derecho, View Callbacks y Selection Change. Como marca, ven aquí me marcó porque aquí fue donde está seleccionada esta área. Se crea una variable p con con un vector con un valor 0, con una más 1, una unidad. Y se pone un if, una condición para determinar que si el cambio, aquí determina si hay un cambio y ese cambio debe ser este botón. En este caso, cuando abra un cambio del botón seleccionado, que en este caso por ejemplo sería derivar, va a preguntar si es derivar y va a hacer unos cambios. Por ejemplo aquí pondrá la función en su valor de dato en X. El R simbólica lo va a cambiar el valor y va a poner simbólica en lo escrito, así como en la específica. Y el valor de txt y txt valor b se van a poner en invisible para que no se vean estos valores. Pero esto es importante porque después lo podemos cambiar dependiendo si está en simbólico o en específica, ¿no? Pero de mientras, siempre que se escoja el derivar, se van a poner en invisible. Ahora, también a su misma vez, también los labels, que son los textos aquí de arribita que no se pueden editar. Y eso es importante, se le pondrá al botón
RDB, los dos, el cambio de que tienen que no estar seleccionados, o sea, aparecer así, sin selección, porque si no, podría haber errores. Esto es lo mismo con todos, simplemente lo único que se cambia es que en el string o en el dato que se va a visualizar, se cambia el sin límites con límites, sin valor inicial con valor inicial, ¿no? Todo lo demás permanece casi prácticamente igual. Luego nos pasamos al otro, que igualmente se tiene que hacer de la misma manera, que de hecho viewVals se le change y nos va a mandar aquí, que es el RDB parámetros. Aquí se crea una variable grupos2 donde obtendrá el cambio que está aquí. Básicamente aquí va a obtener el tag del botón actual que esté. Por ejemplo, si está en integral, si está en este integral va a obtener el valor o el tag de este botón, que en este caso es integrar. Si está en edo va a obtener el tag de edo o derivar, dependiendo del caso. Esto lo va a estar haciendo constantemente cada vez que habrá un cambio. Y con la operación switch va a hacer que existan varios casos. En este caso existen tres casos, que es si hay un caso de derivar, un caso de integrar y un caso de ecuación diferencial. En el caso de que esté presionado el derivar, vamos a abrir un if para el siguiente parte, que ahora sí va a ser estos dos. If el botón que está presionado es simbólica, se pondrá todo en invisible para que no se vea el, los objetos de valor inicial, así como los textos. Pero si no es así, si está por ende en específica, se pondrán en visible y se podrán escribir y usar los edit text. Lo mismo para un caso de integrar y de ecuaciones diferenciales. La única diferencia es que, por ejemplo, en este caso solo se va a visualizar la a, el valor a, ya que solo ocupamos un valor inicial, un valor específico en x para las derivadas, mientras que para las integrales ocupamos dos, un intervalo a y un intervalo b. Y para las ecuaciones diferenciales igual, nada más ocupamos el valor inicial. Una vez con esto, ahora sí nos podemos ir al CMD calcular. Aunque antes podemos hacer algo rápido, que es el botón de salir, que es Close GCD, que automáticamente cierra el programa. Un, el botón limpiar, que lo único que hace es que dependiendo del caso otra vez agarramos el tag y dependiendo de en, en qué botón está activado, en un caso de derivar, pues va a borrar todo y lo va a dejar con X, integrar igual con la variable X, y nada más el único cambio va a ser en la ecuación diferencial, ya que si normalmente se representan las derivadas con respecto de Y con X, entonces es mejor ponerlo así directamente para que no haga confusiones. Y listo. Ahora sí con la parte importante que es el botón de calcular, o en este caso el CMD calcular. Otra vez iniciamos seleccionando los dos otros grupos, siendo el de parámetros y el de grupos. Con el de grupos 2, que es el de grupo, obtenemos otra vez el nombre o el tag del botón radio button que esté presionado. En el caso de que sea derivar, hará otra vez, pero ahora con otra variable para obtener el tag, pero del grupo de los parámetros, para identificar si está en simbólica o en específica. Habrá dos casos. Como se dan cuenta aquí, tenemos el switch case para derivar y otro switch case. Básicamente es para este caso, para este caso y para este caso, y dentro de cada caso están dos opciones, que será una simbólica y una específica. Aquí lo que hacemos es establecer la variable x y aquí simplemente obtenemos la función, ya que tenemos que transformarla de un valor string de un dato carácter a un valor numérico. Y entonces cuando es simbólica simplemente ponemos la diferencial de la función y la evaluamos ahora en vez de un valor numérico a un valor carácter con esta función. Y la ponemos en el txt respuesta como un tipo de escrito para que nada más se pueda leer. Ahora, si es específica, tendremos que pedir a su vez también el dato de la función donde se quiere evaluar. Entonces, aquí en parámetro
será el valor que introduzca el usuario en esta X. Y una vez obtenido los dos valores, se pone primero la derivada que se encuentra aquí y luego obtenemos el, el punto igualado con esta otra función que se llama subs. Se realiza lo mismo con el caso de integrar y diferencial. La única diferencia es cómo se realiza la integral. Aquí se usa int y se utilizan dos parámetros, parámetro a y parámetro b. Mientras que para las ecuaciones diferenciales es simplemente usar un poco más complicado, ya que tenemos que utilizar la función otra vez, pero la ecuación diferencial primero se tiene que hacer una diferencial de y con respecto de x y lo igualamos ahora sí a la función. Una vez haciendo esta igualación, ahora sí podemos utilizar con el carácter para convertir las funciones numéricas en un carácter utilizando el dissolve edo. Una vez con esto, simplemente se vuelven a escribir en el txt respuesta. Con un valor inicial, simplemente lo que se hace es hacer la función y se le pone la condición con una coma y el dissolve lo realizará. Prácticamente esto es lo más importante del programa para poderse hacer su realización. Muy importante es no cambiar los parámetros o nombres luego de aquí, porque si no se puede corromper el archivo y dejar de funcionar correctamente. Ahora aquí una muestra de cómo funcionaría y debería quedar. Se le da al botón de aquí o control T. Aquí podremos evaluar nuestras funciones, por ejemplo en este caso, aquí es donde podemos evaluar nuestras funciones. Por ejemplo en este caso vamos a poder ver con 2x cuadrada. Se pone que sea simbólica y calcular. Y aquí nos dará la respuesta. Podemos darle limpiar, especificar y a que sea en el punto 3 igual de x cuadrada. Le damos que calcular y nos da que es 6. Una vez lo damos a integrar, va a volver a borrar todo, nos va a dejar todo en limpio, excepto la respuesta por si la queremos reutilizar o cualquier cosa. Le damos limpiar, cuadrada, sin límites, calcular. Ahí nos evalúa la función. Y si queremos ponerle, no sé, de 2 a 5, calcular. Y ahí nos da la respuesta. Ahora igual, como aquí veremos cómo se puede resolver también la ecuación diferencial, donde simplemente se ponemos, no sé, 3y, calcular, nos dará la ecuación diferencial. Y si le damos un valor inicial de y igual a 0 a 1, ahí nos dará exponencial. Y listo. Una vez le damos al botón, debe salir. Y así se queda concluido nuestra calculadora. Nada más para concluir, recuerda que si quieres volver a ver tu programa, en vez de darle a Create, le das a Open, abres tu archivo que quieras y aquí estará otra vez perfectamente para abrir. Aquí puedes ver desde tu folder todos los programas que aquí tienes. Y aquí también no se te olvide que en el comando de ventana podrás estar viendo todo lo que esté pasando. Si necesitas revisar un error o qué está pasando en tu código, puedes ejecutarlo aquí y aquí te mandarán todos los errores. O si no le das al punto y coma, te mandará las acciones que están realizando en tiempo real. Bueno, eso es todo de mi parte, compañeros y gente que está viendo este video. Espero que les haya gustado y si les ayuda, pues dejen su like y comenten. Hasta la próxima.